El espectro del soldado en Fortaleza del Cerro, Montevideo, Uruguay. La Fortaleza del Cerro, ubicada en Montevideo, Uruguay, era un lugar lleno de historias y mitos que se susurraban entre sus murallas de piedra. Uno de ellos hablaba del espectro del soldado, un alma en pena que vagaba por la oscuridad, dejando un rastro de escalofríos y susurros en el viento. La leyenda decía que aquel que lo encontrara sería capaz de cambiar su destino, pero a un costo muy alto. En 2018, 4 amigos, Laura, Diego, Sofía y Martín, decidieron aventurarse en la Fortaleza del Cerro en busca del misterioso espectro. Todos habían crecido en Montevideo y desde niños habían escuchado la historia de terror sobre el lugar. Ya adultos decidieron enfrentar sus miedos y comprobar si la leyenda era cierta. La noche en que decidieron visitar la fortaleza, la luna llena iluminaba el camino hacia la cima del cerro. Los 4 amigos, equipados con linternas y mochilas, se adentraron en la fortaleza, sintiendo el peso del pasado en sus hombros. Con cada paso que daban, las sombras y los sonidos los hacían dudar de su valentía. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos de la fortaleza, comenzaron a sentir una presencia extraña. Los murmullos del viento parecían susurrar sus nombres y sus linternas titilaban, como si algo intentara comunicarse con ellos. Diego, el más escéptico del grupo, intentaba desacreditar los sucesos, atribuyéndolos a la imaginación y al miedo. Sin embargo, Laura, la más perceptiva, sentía una energía intensa que la envolvía, como si el espectro del soldado quisiera hacerle saber que estaban en su territorio. En la sala de armas encontraron un antiguo diario, perteneciente a un soldado llamado Esteban García. El diario relataba su vida en la fortaleza y el tormento que había sufrido por una traición amorosa. En una de las últimas páginas, Esteban escribió sobre un pacto que hizo con las fuerzas oscuras para vengarse de aquellos que lo traicionaron y cambiar su destino. Después de esa entrada, el diario quedaba en blanco. Convencido de que Esteban García era el espectro del soldado, los amigos continuaron explorando, ahora con un sentido de urgencia. Sin embargo, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, puertas que se cerraban a sus espaldas, objetos que se movían solos y susurros que se intensificaban. Cuando llegaron a la torre más alta de la fortaleza, vieron una figura borrosa al otro lado de la habitación. Era Esteban, el espectro del soldado, con sus ojos vacíos y una expresión de dolor en su rostro. Al verlo, los 4 amigos sintieron un escalofrío que les recorrió la espina dorsal. Esteban les habló, su voz fría y melancólica. Les explicó que para cambiar su destino debían enfrentarse a sus peores miedos y traumas, y solo entonces podrían liberarse de las cadenas que los ataban. A cambio, él podría finalmente encontrar la paz y dejar de vagar por la eternidad como un alma en pena. Los amigos, sintiendo lástima por Esteban, pero también intrigados por la posibilidad de cambiar sus propias vidas, aceptaron el desafío. Uno a uno, se enfrentaron a sus peores miedos en la fortaleza del cerro, mientras Esteban los observaba, su rostro pálido reflejando su propia angustia. Laura enfrentó su miedo a la soledad, encontrándose atrapada en una celda oscura, sin contacto con sus amigos. A medida que las horas pasaban y la desesperación crecía, finalmente comprendió que su valor y determinación eran suficientes para superar cualquier adversidad. Diego, por su parte, se vio confrontado por su escepticismo y su incapacidad para creer en lo sobrenatural. Se encontró en un laberinto de espejos donde cada reflejo mostraba una versión distorsionada de sí mismo y de la realidad. Después de luchar contra sus demonios internos, finalmente aceptó que había cosas en el mundo que iban más allá de la comprensión humana. Sofía tuvo que enfrentarse a su miedo al abandono. En una recreación de su infancia, revivió la dolorosa experiencia de ver a su padre marcharse, dejándola sola con su madre. Sofía lloró y gritó, pero al final comprendió que aunque su padre se había ido, ella había crecido y se había convertido en una mujer fuerte e independiente. Martín, el último en enfrentar su prueba,
fue llevado a confrontar su miedo al fracaso. En un escenario surrealista se vio a sí mismo en diferentes situaciones en las que había fallado en su vida. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Martín encontró fuerzas en sus errores y aprendió a verlos como oportunidades para crecer y mejorar. Una vez que todos superaron sus miedos y traumas, se reunieron con Esteban en la cima de la fortaleza. El espectro del soldado, aunque aún triste, parecía más sereno y agradecido. Les dijo que al enfrentar sus propias luchas habían liberado su alma de las cadenas que lo mantenía atado a la fortaleza del cerro. Antes de desaparecer en la noche, Esteban les reveló un cofre escondido en la base de la torre. Dentro encontraron antiguas monedas de oro y reliquias que les proporcionarían la fortuna y el éxito que anhelaban. Sin embargo, les advirtió que no olvidaran las lecciones aprendidas durante sus pruebas, ya que el verdadero tesoro era el crecimiento personal y la superación de sus miedos. Los 4 amigos salieron de la fortaleza del cerro esa noche, sintiéndose renovados y llenos de esperanza. A lo largo de los años, compartieron su experiencia con otros, pero siempre mantuvieron en secreto la ubicación del cofre y las riquezas que contenía. La leyenda del espectro del soldado se convirtió en un recordatorio constante de que aunque los fantasmas y los miedos del pasado pueden ser aterradores, enfrentarlos y superarlos es el único camino hacia la verdadera libertad y la felicidad. Laura, Diego, Sofía y Martín siguieron caminos diferentes en sus vidas, pero siempre se mantuvieron en contacto y recordaron con cariño aquella noche en la fortaleza del cerro. El encuentro con el espectro del soldado les había enseñado a valorar las experiencias que los habían moldeado y les había mostrado la importancia de enfrentar sus demonios internos. A medida que pasaban los años, la leyenda del espectro del soldado en la fortaleza del cerro se convirtió en una historia contada en las noches de tormenta y en reuniones familiares, transmitida de generación en generación. Los habitantes de Montevideo nunca olvidaron la figura trágica de Esteban García, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y superación personal. La fortaleza del cerro, testigo mudo de tantas historias y sufrimientos, seguía en pie, desafiando el paso del tiempo. Aunque el espectro del soldado ya no vagaba por sus pasillos, el legado permanecía, inspirando a aquellos que se atrevían a enfrentar sus miedos y descubrir las verdades ocultas en sus propias almas. Y así, la leyenda del espectro del soldado en la fortaleza del cerro continuó. Una historia de terror, valentía y superación personal, que seguiría inspirando a generaciones futuras en Montevideo y más allá. El espíritu de Esteban García, finalmente en paz, dejó un legado eterno que nunca sería olvidado. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.